Hola amigos y amigas. En el afán de la Junta Directiva y la Dirección General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de seguir las acciones que la institución ha venido desarrollando todos estos años, tengo el gusto de presentar el seminario en línea sobre terapia familiar sistémica ofrecido por la doctora Jennifer Díaz Cubero. Para contextualizar este esfuerzo informativo y formativo, es necesario decir que hemos venido trabajando sobre el enfoque centrado en la persona y los derechos humanos, el cual se ocupa y nos ocupa de la persona, la familia y la comunidad. Y en ese sentido, IAFA ha venido elaborando y accionando en estas direcciones. Ya hemos subido a nuestras diferentes plataformas otras charlas relacionadas con los aspectos históricos, geopolíticos, culturales del fenómeno droga, con el afán de ofrecer información para entender los aspectos estructurales de la construcción social del fenómeno mismo. En este seminario de 5 módulos, la doctora Díaz logra realizar una síntesis adecuada y congruente entre la terapia sistémica familiar y el enfoque centrado en la persona, como manifestaciones del paradigma humanista en la ciencia contemporánea. En esa dirección nos lleva con mano experta más allá de los estereotipos del modelo tradicional, que hablan de las diferencias entre lo legal y lo ilegal, de lo bueno y lo malo, de concentrarse en la abstinencia como única meta, de concentrarse en el concepto de enfermedad, de concentrarse en la recaída como un fracaso y no como un proceso de aprendizaje. La doctora Díaz nos muestra a la vez el universo del fenómeno droga desde el universo de la familia, aclarando la complejidad y el cuidado con el cual se debe tratar este tema. Utilizando innumerables conceptos frescos y técnicas oportunas, además de una visión deconstructiva, desideologizante, realista y práctica del uso de drogas, la doctora Díaz realiza un aporte fundamental al esfuerzo de IAFA por dar pasos que permitan avances en la comprensión científica de la persona que usa drogas, desde la inclusión, los derechos humanos, lo estructural, lo ideológico y lo familiar. A continuación los dejamos con este material que esperamos sea de mucha utilidad para todas ustedes y todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Buenos días, vamos a trabajar en esta capacitación que tiene que ver con el tema de la psicoterapia familiar, ¿verdad? Y con el modelo sistémico como un modelo que nos aporta dentro del trabajo que hacemos con personas que tienen consumo de sustancias. Entonces vamos a trabajar terapia familiar sistémica como un abordaje de intervención en familias que tienen alguna persona con situaciones de consumo. Entonces, en este sentido, nos vamos a centrar en algunos elementos relevantes y tienen que ver con que la atención debe estar basada en una evidencia científica, ¿verdad? Y hemos venido trabajando a lo largo ustedes de diferentes capacitaciones, algunas de ellas están, ¿verdad?, en algunos videos que ustedes pudieron observar de Javier y que están en la página del IAFA, donde, digamos, la dirección del IAFA se ha venido encargando de trabajar algunos temas que son de evidencia científica. Entonces se ha trabajado mucho lo que tiene que ver con los modelos de cambio, ¿verdad? Hay alguna charla por ahí de Di Clemente que se hizo online, que se puede accesar. Algunos psicólogos que están acá probablemente llevaron el curso sobre terapia cognitiva, ¿verdad? Y entonces se ha venido trabajando en todo lo que tenga que ver con una atención basada en la evidencia científica, y es el modelo sistémico o el modelo de terapia familiar, un modelo que ha sido estudiado desde hace muchísimos años y que en ese sentido es un modelo, digamos, de evidencia científica para trabajar con nuestros usuarios o con los pacientes de los servicios que tienen problemas asociados a su consumo de sustancias. Entonces, esta razón nos hace que estemos en esta capacitación y que podamos estudiar el modelo de terapia familiar sistémica como
este enfoque que nos puede dar aportes en el tratamiento, en la atención, en la prevención y en general en el acercamiento con las familias que tienen estas situaciones. Bueno, entonces retomando, hablábamos de este marco y decíamos un poquito lo que tiene que ver con la atención centrada en la persona. En esta atención centrada en la persona, entonces planteábamos que eso también va a llevar a ciertas situaciones, digamos, entre los objetivos de la familia y los objetivos de la persona que tiene la situación de consumo de sustancias, y cómo conciliamos con esos objetivos para poder llevar a cabo, digamos, planes de tratamiento que sean eficaces, que sean efectivos, que, como les decía, tengan una base en evidencia científica. Y entonces, bueno, el enfoque sistémico o el marco de referencia sistémico nos permite un poco también basarnos en este otro elemento o integrar elementos que tienen que ver con un modelo centrado en la persona. En este modelo también se habla, dice, para contar con servicios de salud integrados y centrados en la persona, se necesita un tipo particular de trabajador. Este trabajador sanitario dotado de las competencias, y eso es lo que da razón a esta capacitación, el hecho de que podamos refrescar, como les decía, conocimientos, porque sé que ustedes tienen igualmente años trabajando en estas, ¿verdad?, con estos objetivos o con estas poblaciones, y cómo podemos entonces generar las competencias necesarias y refrescar las que traemos para poder integrar todos estos elementos en relación al enfoque centrado en la persona y en relación a un modelo de terapia familiar sistémica. Entonces acá vamos a retomar algunos elementos y tiene que ver con las formas en que se prestan los servicios e incluso la adopción de nuevas formas, porque si bien es cierto, hemos hecho las cosas de cierta manera y hemos ido también probablemente modificándola a través de los tiempos. En otra de los grupos que se ha capacitado, hemos contado también con la experiencia que probablemente en este grupo la haya de personas que tienen 20 años de trabajar en el IAFA, 25 años de trabajar en el IAFA, y otros que también se han ido integrando recientemente al trabajo con personas que tienen situaciones de consumo, y en ese sentido también las políticas y ciertos elementos rigen un poco el trabajo que podamos hacer. En este caso estamos muy enfocados en trabajar bajo los derechos humanos, bajo el enfoque centrado en la persona y, como les decía, bajo algunos modelos terapéuticos o de atención que nos permitan trabajar con tratamientos efectivos. Entonces, en esta formación de nuevas ¿verdad?, o en esta generación de nuevas formas de atención, también la capacitación tiene un poquito esa meta, y es la meta de que ustedes mismos desde sus lugares de trabajo puedan valorar cómo podemos integrar el modelo sistémico al abordaje que hacemos cotidiano, ¿verdad?, o qué otros planes o procesos podríamos crear que generen este tipo de integración. Entonces trabajamos no solo con la persona, en este enfoque centrado en la persona, sino que también trabajamos con la familia como un elemento importante de quien solicita los servicios, y con la comunidad también, valorando todo un marco ecosistémico donde elementos como la escuela, el colegio, la parte laboral, incluso las situaciones de tipo de creencias religiosas, situaciones políticas y demás, son también traídas por esos usuarios de los servicios como un todo, ¿verdad? No solo es una persona que consume sustancias, sino que es una persona que consume sustancias integrada en una familia e integrada en una comunidad. Entonces el marco sistémico nos recuerda este tipo de atención. Basándonos un poquito en esto, vamos a tener que un elemento importante que nos plantea el marco de salud al que hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud de abril del 2016, tiene que ver con el hecho de responsabilizar, ¿verdad? Y lo plantea en este sentido, dice responsabilizar y hacer participar a las personas y a las familias. Y ahí tenemos un elemento que da camino y da pie a nuestro trabajo en ese sentido de responsabilizar, ¿verdad? Ese proceso de responsabilizar implica cómo logramos trabajar con las familias y cómo logramos trabajar con nuestros usuarios de los servicios para que ellos asuman una actitud cooperativa y también, ¿verdad?, de responsabilidad de ellos mismos respecto a las soluciones de los problemas que nos presentan. Y no solamente nosotros como profesionales de la salud, en nuestro rol de expertos, poder ofrecerles una serie
serie de soluciones, sino tener un trabajo colaborativo con ellos, donde ellos también propongan y planteen cuáles son sus objetivos de trabajo. En este sentido, dice, para poder obtener mejores resultados clínicos gracias a la coproducción de servicios asistenciales, en particular tratándose de enfermedades no transmisibles o crónicas, se precisa la activa participación de los usuarios y sus familiares. Entonces acá nos vuelven a referir a la necesidad de la atención de familiares. Esta etapa es fundamental porque son los propios usuarios quienes pasarán buena parte de su existencia viviendo con y en función de sus propias necesidades sanitarias, y esto es bastante importante, y quienes tomarán decisiones que influirán en la observancia de comportamientos saludables y su aptitud para cuidar de sí mismos. Entonces acá tenemos un elemento que nos permite plantearnos objetivos terapéuticos con las personas y responsabilizarlos en ese proceso de tomar participación de su recuperación o de sus metas de tratamiento, sean las que sean, porque recuerden que desde este enfoque centrado en la persona, la meta del tratamiento y el objetivo del tratamiento lo va a plantear esa familia o lo va a plantear esa persona. Entonces, en ese sentido, habla de que la responsabilidad se ejerce también al dispensar una atención sanitaria presidida por una relación de igualdad, y esto en el enfoque sistémico es sumamente importante, y reciprocidad entre los profesionales clínicos y los no clínicos por un lado, y esos usuarios de los servicios que pueden ser, como les decía, la persona o la familia, sus comunidades. Dice todo lo cual mejoraría la forma en que viven el proceso asistencial. Entonces, incluso la relación terapéutica que se plantea desde el modelo sistémico es una relación terapéutica que la vamos a ir estudiando en el camino de la capacitación, pero que implica una relación más cercana, o nos permite una relación más cercana con esa familia o con ese usuario, y que incluso plantea que el terapeuta, desde el enfoque de terapia familiar sistémico, es parte de ese equipo de trabajo y forma un sistema terapéutico con la familia. Entonces tiene que derribar o pasar algunos límites o resistencias y hacer parte con él y con su familia en relación a los objetivos que se vayan a plantear. Entonces, bueno, en este sentido vamos a trabajar un poquito algunos otros elementos, como lo que tiene que ver con la educación sanitaria. Entonces, en el tema de la educación sanitaria, bueno, tenemos muchísima injerencia con las familias o con las personas sobre lo que le podemos explicar de lo que están atravesando o lo que está sucediendo. Sin embargo, la terapia familiar sistémica no se centra únicamente en el abordaje de las conductas que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de sustancias, sino que plantea que muchas veces ese consumo de sustancias es el síntoma de una dinámica familiar, y entonces se plantea la opción de trabajar otros objetivos terapéuticos que no son únicamente el elemento de consumo o no consumo en la persona. Entonces, bueno, hablamos de tener decisiones clínicas compartidas entre el usuario, sus familiares y los cuidadores o los proveedores de servicios, y esto nos lleva a evitar algo que Javier plantea en una de sus charlas, que tiene que ver con evitar la trampa del experto, porque respeta los derechos humanos. Si tomamos decisiones compartidas con las familias y las familias saben cuál es el objetivo terapéutico que están abordando, probablemente se sientan respetadas en ese proceso. Pero si se impone, digamos, a través de un tratamiento, o queda una sutil claridad de lo que estamos trabajando, pues la familia podría no querer necesariamente trabajar eso, o la persona, como les decía, podría ser que quiera abandonar totalmente su consumo de sustancias y entrar en un proceso de abstinencia, o podría ser que la persona esté llegando para tener algunos elementos, por ejemplo, de psicoterapia, de reducción de los daños, e incluso que su familia quiera la abstinencia, y empiezan a venir una serie de dificultades que a lo largo de la capacitación pues vamos a ir entrando en esos detalles, e incluso vamos a hacer algunos trabajos colaborativos para poder trabajar, digamos, esos dilemas de la relación familiar. Pero bueno, entonces se plantea que en esta decisión clínica compartida radica un poco el hecho de poder salirnos de esta trampa del experto y poder tener atenciones más humanizadas, o atenciones mucho más respetuosas de los derechos humanos, cosa en la que estamos refrescando, y que, si bien es cierto, nos hemos guiado por un enfoque de derechos,
en este momento pues darle la validez correspondiente y volver a refrescar y volver a retomar desde nuestros propios áreas de trabajo cómo estamos haciendo este proceso es de importancia. Bueno, hablamos de la autogestión, que dice que incluye la evaluación de la atención, digamos, tanto de nosotros a nivel de personal que atiende y de los planes de tratamiento que podamos hacer con estas familias o podamos hacer con estos usuarios de servicio. Y tener un conocimiento de cómo movernos entonces dentro de un sistema de salud que, como les decía, se basa en elementos como el anterior de responsabilizar a la persona. Entonces, bueno, hablamos de un modelo integrador y este elemento es un elemento sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de lo que tenemos que hacer es trabajar integrando un poquito estos dos procesos, en donde vamos a trabajar un modelo de terapia familiar sistémica y vamos a trabajar una cosmovisión que tienen las familias y que tienen las personas que atienden respecto al consumo de sustancias. Entonces, acá empezamos también a valorar que en este modelo integrador no solo vamos a trabajar sobre ¿verdad?, lo que las familias, como les decía, están pensando en relación al consumo de sustancias, sino también a cómo nosotros estamos atendiendo a las personas que consumen sustancias. Y acá vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el modelo sistémico, y con el modelo sistémico vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con terapia de pareja y familia. En ese orden, cuando hablamos de terapia familiar, podemos pensar en gran variedad de familias, ¿verdad? Y la diversidad en el tema familiar es mucha, ¿verdad? Entonces nos pueden venir familias con constituciones distintas, que ahorita lo vamos a revisar un poquito. Nos pueden venir familias ¿verdad?, tanto constituidas de maneras tal vez distintas a las tradicionalmente planteadas, como también situaciones de pareja que pueden ser incluso detonantes o elementos que se asocian incluso a recaídas en pacientes que tienen situaciones de consumo. Y hemos hablado en otras capacitaciones o en otros grupos sobre cómo, por ejemplo, situaciones de conflicto familiar o situaciones de la vida de pareja llevan a que muchos de los usuarios de nuestros servicios en un mal manejo de emociones, en un mal manejo de la resolución de conflictos, con pocas habilidades tal vez de comunicación asertiva, o con una ¿verdad?, falta de claridad respecto al manejo de sus emociones, esas mismas situaciones de pareja o de familia detonan en, por ejemplo, nuevos consumos, ¿verdad?, o consumos que se hacen perjudiciales en situaciones, por ejemplo, de violencia. Entonces, ¿cómo podemos también, al abordar y al integrar a estas parejas y al abordar e integrar a estas familias, también trabajar en que los objetivos terapéuticos respecto a que aprendan habilidades de afrontamiento, habilidades para vivir, ¿verdad?, o que mantengan su abstinencia en el caso de los pacientes que así lo están manejando, se vean más enriquecidos con el trabajo conjunto con algunos de sus elementos familiares. Entonces trabajamos terapia de familia, trabajamos terapia de pareja, y vamos a hablar de terapias de familia o de pareja donde alguno de sus miembros tiene consumo con fines no médicos o consumos recreativos, consume de manera perjudicial, como les ponía ahorita algunos ejemplos, o tiene un trastorno por dependencia. Entonces, en general, no, ¿verdad?, vamos a irnos refiriendo cuando hacemos las prácticas respectivas a los diferentes momentos de ese consumo, porque no va a ser lo mismo cómo una familia se acerca y cómo nosotros incluso intervenimos cuando hay una persona que está en un consumo experimental, empezando a utilizar sustancias, aunque sus familiares tengan el temor de que esta persona que está empezando un proceso de consumo de sustancias termine con un trastorno por dependencia, pero que no podríamos generalizar, digamos que eso va a ser de esa manera, ¿verdad? Y donde a veces mucho del trabajo familiar es hacerle ver a la familia en general que no necesariamente esto va a suceder, ¿verdad? A diferencia de cuando trabajamos con personas que sí tienen un trastorno por dependencia y que a partir de eso tienen otros objetivos específicos. Entonces ahí es importante que nos vayamos refiriendo como a cada caso cuando ponemos los ejemplos o cuando hacemos el trabajo colaborativo.
Entonces, en este lado les planteaba un poquito todo lo que tiene que ver con el modelo sistémico, y también por otro lado tenemos todo lo que hemos venido trabajando tal vez en relación a cierto cambio de paradigma o a cierto modelo más integrador, ¿verdad? Que si bien es cierto, se han venido haciendo esfuerzos desde hace muchísimos años, y a nivel incluso de las políticas, hace más tiempo atrás se está trabajando con el enfoque de reducción de daños, pues hay una posibilidad y una oficialidad para que podamos y debamos, digamos, acercarnos a estas situaciones, trabajándolas también con estas posibilidades de trabajar desde un enfoque de derechos y desde un enfoque centrado en la persona. Entonces, sé que muchísimos de los que estamos acá podemos pensar, bueno, hemos venido trabajando centrados en la persona desde hace muchísimo tiempo, y hemos venido trabajando respetando los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Como les decía, sin embargo, la idea es que podamos refrescar ese conocimiento, que podamos integrarlo con el modelo familiar sistémico, porque el modelo familiar sistémico es totalmente atinente o se integra totalmente a este respeto por los objetivos de la persona y de la familia, y por el abordaje, digamos, desde un enfoque totalmente de derechos. Entonces, si trabajamos desde la evidencia científica, tenemos que desde 1960 y en años posteriores se han definido cómo trabajamos con otros nombres o de otras formas para referirnos al tema del consumo de sustancias. Y es que a veces cuando decimos adicción se genera toda una estigmatización que, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la atención con familias es sumamente importante, porque ¿cómo comprende la familia un adicto? ¿Verdad? Y bueno, en este caso no lo vamos a discutir acá, lo vamos a dejar para discutirlo posteriormente, pero cuando empezamos a pensar cómo una familia entiende la palabra adicción o entiende el consumo de sustancias, muchísimas veces empiezan a tener algunas estigmatizaciones o algunas generalizaciones que no necesariamente van a ser correctas, como les decía anteriormente, como pensar que cualquier persona que consume sustancias va a terminar, por ejemplo, utilizando crack, o va a terminar en una situación de calle, ¿verdad? O que el consumo de sustancias está relacionado a robos o está relacionado a manipulación. Y que si bien es cierto, en algunas situaciones estas cuestiones que acabo de mencionar se dan, no podemos generalizar que una persona adicta es una persona que tal cosa. Pero los familiares también tienen todo este proceso social de lo que significa la adicción, y con esa construcción social ellos vienen a nuestra consulta, y desde ahí vienen todos sus temores, y desde ahí vienen todos sus miedos, y desde ahí vienen una serie de ¿verdad? Solicitudes, e incluso hemos hablado con otros grupos respecto a la solicitud de necesito que usted sea el que le explique lo malo que son las drogas, ¿verdad? Y necesito que usted le diga que no puede consumir, ¿verdad? A una persona que tal vez es adulta y que si bien es cierto es su hijo y que usted tiene todas unas intenciones, digamos, adecuadas en pro de la salud, tal vez es un hijo de 30 años, ¿verdad? Que puede tomar, exacto, ¿verdad? Que puede tomar sus propias decisiones, y que de alguna manera, lo vamos a ir viendo en el camino, en el ciclo vital familiar, no pareciera que está la familia reaccionando a un hijo adulto de 30 años, sino que pareciera que la familia está reaccionando a un hijo que tuviera otras condiciones o estuviera en otra etapa de su desarrollo psicosocial. Y en ese sentido, la claridad que podamos tener para trabajar con la familia, la estigmatización o sus mitos o estereotipos o sus temores en relación al consumo de sustancias se convierte en una prioridad, digamos, desde nuestra atención. Entonces hablamos que ha existido también unos cambios en la psiquiatría, igual más o menos a partir de 1960, que están totalmente atinentes a esto y que hablan más de una psiquiatría social. Y sé que algunos de ustedes, bueno, acá hay médicos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay gente de diferentes profesiones, recuerda que en algunos momentos cuando nos formábamos, pues sí, ¿verdad? El modelo biomédico ha sido un modelo que ha regido la atención, ha regido, ¿verdad? Todo el acercamiento a la persona que tiene situaciones de consumo de sustancias,
pero que también en la actualidad modelos más sociales, más integrales y que también no solo se centran en la parte biomédica, nos han venido moviendo los objetivos terapéuticos y también han venido moviendo un poco a lo que le damos atención. Entonces entendemos las situaciones de consumo e incluso los trastornos por dependencia, no solo como una enfermedad del cerebro, sin negar que hay una serie de situaciones biológicas y médicas que ahí están y son innegables, pero sí le agregamos la importancia a otro tipo de formaciones e incluso, como les decía, a bases y marcos de referencia tan importantes como el enfoque centrado en la persona y los derechos humanos, que aunque han estado ahí siempre, pues es un buen momento, ¿verdad?, para poder, como les decía, trabajarlo, refrescarlo, integrarlo en este entendimiento de la persona que consume sustancias. Entonces, desde acá, con este cambio de modelo, pues efectivamente nos vamos a regir un poquito. Entonces podríamos dividir esto o podríamos resumir esto en algunas posiciones. Si lo vemos desde la parte de la estigmatización o desde un paradigma más paternalista, incluso más prohibicionista respecto al consumo de sustancias, ¿verdad?, donde la persona, digamos, tiene como única meta a veces o como única opción de tratamiento la abstinencia, que tal vez no necesariamente quiera. Si lo vemos desde este lado, podríamos pensar en que entonces se entiende el consumo de sustancias como una conducta desviada, ¿verdad? O se entiende el consumo de sustancias desde el concepto de enfermedad, con algunas características en esa concepción de enfermedad que, como les decía, tenemos que revisar para no generar o no cooperar en la estigmatización, y que como agentes de cambio, nosotros profesionales en el área de la salud podamos también dotar a estas familias de nuevos relatos o nuevas historias, dirían las corrientes narrativas de terapia familiar, respecto a lo que está padeciendo o lo que tiene su familiar, y respecto también, como les decía, a la relación interfamiliar en función de aquella situación de consumo. Porque entonces, les explicaba hace un rato al comienzo, que la terapia de familia empieza a ver esta persona con consumo de sustancias como un paciente identificado o como un paciente sintomático que podría estar digamos, como el bombillo rojo, digo yo siempre, de un circuito que puede ser que no esté funcionando bien. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Centrarnos solo en el bombillo rojo o empezamos a hacer un trabajo más integrador donde trabajemos también con aquellos cables del circuito, llamándole a ello pues las relaciones interfamiliares? Entonces se plantea desde cierto modelo el uso de drogas como algo bueno o malo, o como algo legal o ilegal, y en ese sentido es importante retomar el elemento del alcohol, ¿verdad? Porque entonces también, al haber toda una estigmatización y todas unas relaciones familiares y culturales, incluso en algunos lugares de Costa Rica esas, ¿verdad?, varían la cultura alrededor del consumo de sustancias. ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, del alcohol? Que sabemos que en Costa Rica e incluso en algunas comunidades el consumo del alcohol está muy normalizado. Entonces, si la persona tiene problemas con el consumo del alcohol, tal vez no tiene, ¿verdad?, la familia el mismo problema que si la persona tiene un consumo de marihuana o un consumo de alguna sustancia que sea una sustancia ilegal. Entonces, el factor de legalidad es un factor sumamente relevante, y que cuando estamos abordando familias y estamos abordando sus perspectivas alrededor de lo que significan las drogas, acercarnos a conocer cómo ellos están valorando eso, pues también es sumamente relevante. Entonces acá hablamos de que la abstinencia, ¿verdad?, se podría plantear como única meta, cayendo ahí tal vez en un reduccionismo, porque la realidad es que las personas no todas quieren la abstinencia, o no todas en este momento de las etapas de cambio están preparadas, gracias por la palabra, están preparadas para poder lograrlas. Y ahí en ese preparadas, esa es una palabra sumamente importante, porque ahí viene la labor del profesional que acompaña, ¿verdad? En ese acompañar respetuoso del derecho del otro, en ese acompañar respetuoso de los miedos de la familia, y en ese empezar a prepararlos para valorar si esta persona en el camino de un proceso de motivación para el cambio logra
moverse hacia otros estadios que ya conocemos, de contemplación o de preparación o incluso ya de acción, y puedan sostener la meta de la abstinencia por una convicción personal y no necesariamente porque los llevamos a un tratamiento forzoso o porque les hacemos algunas intervenciones familiares, y aquí de una vez me voy a referir a esto, donde no todas las intervenciones desde el modelo familiar sistémico son totalmente atinentes al enfoque centrado en la persona. ¿Por qué? Porque yo podría atender una familia y ¿verdad?, caer un poquito en el juego de la familia, de presionar a una persona que no está preparada para un tratamiento, por ejemplo, residencial, y llevarlo casi que forzosamente a un tratamiento residencial. Y entonces ahí estamos atendiendo desde un modelo de terapia familiar sistémica. Probablemente habría que ver las circunstancias del análisis del caso, pero no estamos atendiendo desde un enfoque centrado en la persona. E incluso ciertos elementos del derecho humano quedan en entredicho en alguna intervención. Entonces es muy importante que nos revisemos, ¿verdad? No solo estar haciendo algunos ajustes o cambios en relación a un modelo de terapia familiar sistémica, sino también cómo estamos haciendo ese acercamiento respetuoso, como les hablaba, del enfoque centrado en la persona. Entonces, la recaída, si lo vemos como la abstinencia única meta, e incluso cuando las familias no están preparadas o las personas no están preparadas, entonces estamos ante esa sensación de que la recaída es un fracaso. Y lo hemos hablado en otros grupos, que como profesionales de la salud, que también ocupamos cuidar y también ocupamos refrescar estas cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo también a veces se convierte en un trabajo duro. En IAFA atienden muchísimas personas en un día, muchísimas personas al año, ¿verdad? Realmente las estadísticas son elevadas en el sentido de que el trabajo y la atención que se tiene en cada uno de sus lugares de trabajo. Pero entonces, todas estas personas que atendemos, si yo estoy posicionada desde un marco de referencia que me permite tener claridad de la responsabilidad del otro dentro de su tratamiento, pues también me lleva a quemarme menos, ¿verdad? Que es un término que hemos usado en otras capacitaciones, porque empiezo a entender la recaída no necesariamente como un fracaso, porque si la persona no estaba preparada, pues definitivamente no era la abstinencia la meta, ¿verdad? Y tal vez tenemos que plantearnos o posicionarnos en algunos objetivos terapéuticos distintos, ¿verdad? En función del bienestar del otro y también en función del bienestar incluso de quien atiende. Entonces, desde el marco de referencia sistémico, vamos a resumir que la persona que consume sustancias va a ser llamado desde este enfoque familiar sistémico el paciente identificado, ¿verdad? Y les decía, o el paciente sintomático, o en algunos modelos anteriores se hablaba mucho del chivo expiatorio. Entonces, algunos de nosotros, cuando oímos esos nombres, pues nos acordamos que leímos y trabajamos ¿verdad?, en nuestra formación con respecto a esto. Entonces, este paciente identificado, que es a lo que más me voy a referir en el camino de la capacitación, como les decía, es el paciente consumidor que busca nuestros servicios. Y en ese sentido, lo vamos a empezar a ver desde una cosmovisión, donde no va a ser solo esta persona, como les planteaba, un bombillo rojo de un circuito, sino que vamos a empezar a ver a todo el circuito, para poder empezar a comprender las interrelaciones entre ellos mismos e incluso entre ellos y su ambiente, en qué lugar viven, ¿verdad?, bajo qué condiciones socioculturales, bajo qué elementos de orden religioso, de orden político, de orden económico, ¿verdad?, en qué lugar trabajan o a qué lugar asisten sus hijos al colegio, a la escuela, a la universidad, y a partir de ello, pues una serie de interrelaciones que se van a dar, porque mientras que una persona está, por ejemplo, tratando de mantener abstinencia o reduciendo los daños con un hijo, tal vez adulto joven, no sé, de unos 20 años, la realidad es que ese hijo de 20 años va a la universidad y en cualquier lugar pueden haber sustancias y empiezan los temores de la familia respecto a ¿será bueno que vaya? ¿Será bueno que no? ¿Será que se mete en la U ya? ¿Será que se espera? Y vienen una serie de preguntas que a veces no tienen una respuesta como de bueno o malo o de verdadero y falso, sino que es en la condición de esa familia donde también tienen que decidir si están anuentes
a resolver, digamos, a través de los riesgos que incluso su propia situación sociocultural implique y cómo dirigimos esos procesos hacia ahí también. Entonces hablamos de abstinencia, hablamos de reducción de los daños, que puede ser la psicoterapia de reducción de daños una meta en el tratamiento, y hablamos también de otros objetivos. ¿Por qué hablamos de otros objetivos? Porque podría ser que esta familia hipotética de la que estoy hablando, donde el hijo tiene un consumo de sustancias y tiene que volver a la universidad, pues también tenga algunos elementos respecto a su conyugalidad que están afectados y que también habría que trabajarlos, o algunos elementos en relación a su parentalidad y sus roles, digamos, en el ejercicio de esa parentalidad, que habría que trabajarlos, y que entonces no solo son la abstinencia y la reducción de los daños, sino que hacemos trabajos más integrados con respecto a las dinámicas familiares, y al generar movimiento en la dinámica familiar, también se espera que haya un proceso de cambio en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿me explico? Entonces se trabaja de esta manera integrada. Y hablamos entonces así de recuperación familiar también, ya no solo de la recuperación de esta persona con una situación de consumo de sustancias, sino que hablamos de la recuperación de la familia en general, con la constitución que cada familia tenga. Y de unas mejores pautas relacionales, que en este sentido de las pautas relacionales eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a pensar no solo en relaciones de causa y efecto, sino en la circularidad de esas relaciones y cómo las familias llegan a tener como un baile, ¿verdad? Donde ya sabemos que nos relacionamos de tal forma que casi lo hacen de manera inmediata y donde muchas veces ni siquiera se han cuestionado otras formas de vivir, porque desde su cultura o desde sus diferentes generaciones vienen haciéndolo así por años, ¿verdad? Entonces empezar a conocer cuál es la pauta relacional entre ellos va a ser un elemento sumamente importante, e incluso cuando nos refiramos más adelante en el camino del día respecto a lo que tiene que ver con terapia con facilitadores, desde la terapia racional emotiva conductual, que lo vamos a ver y lo vamos a refrescar un poquito, y cuando hablemos de temas de codependencia vamos a empezar a ver que habría que tener cierto cuidado con lo que la terapia familiar sistémica llama la migración del síntoma, porque entonces ya no tenemos un enfermo, sino que ahora tenemos dos. No sé si me estoy explicando, porque ahora ya no es solo este chico que consumía sustancias, sino que en la dirección del tratamiento entonces se plantea esta mamá codependiente. Entonces resulta que esta mamá o este papá codependiente ahora es un nuevo enfermo. Entonces la terapia familiar sistémica dice que hay que tener cuidado con la migración de los síntomas y que ocupamos más que generar pacientes sintomáticos y diagnósticos o diagnósticos, que lo que ocupamos es generar relaciones familiares más sanas y conocer las pautas de interacción que la familia está manejando para poder cambiar esas pautas o poder enseñarles pautas relacionales alternas que sean mucho más productivas o mucho más sanas para el sistema. Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces en un cambio de paradigma que va desde un paradigma más individual a un paradigma que tiene que ver con el enfoque familiar sistémico, y en este sentido vamos a trabajar la posición de la familia y del terapeuta frente al consumo de sustancias. Entonces vamos a pasar de lo individual a un enfoque sistémico. Resumiendo, vamos a abandonar un poquito las hipótesis intrapsíquicas en este momento, vamos a estudiar por el contrario la unidad familiar, más allá de los conflictos intrapsíquicos. Vamos a estudiar la condición de esa persona con consumo de sustancias dentro de su dinámica familiar, y vamos a trabajar principalmente en lo que tiene que ver con su interacción. Y esa palabra de pautas de interacción es una palabra que ojalá no olvidemos, porque ahí se va a centrar el foco de nuestras intervenciones psicoterapéuticas, en cómo conocer la pauta y en cómo modificarla. Entonces vamos a trabajar con la familia, que tiene unas características importantes. ¿Por qué? Porque la familia nos da dos situaciones relevantes. Por un lado, nos llena de identidad, ¿verdad? Y yo les decía en otros grupos, por ejemplo, ¿quién es la familia? Y ponían un apellido, no sé, la familia González Mata, ¿verdad? Cuando pensamos en la familia González Mata, inmediatamente los de la familia González Mata piensan cómo son, ¿verdad? Y qué características de identidad, tanto personal como colectiva, los une, ¿verdad? Ese sentido de identidad nos lo da la familia. Y algunos incluso preguntaban, bueno, ¿me refiero a mi familia nuclear o me refiero a mi familia de origen, ¿verdad? Porque incluso la familia nuclear o la familia de origen tienen ciertas características distintas, y esa identidad está clara en nosotros. Entonces la familia es un laboratorio, plantean los sistémicos,
en donde estos ingredientes de identidad versus separación se mezclan. Y muchos de los problemas familiares tienen que ver con que el desprendimiento o la separación tampoco se da de manera adecuada. Y entonces tenemos hijos de 30 años, por ejemplo, que están funcionando como si fueran hijos en etapas menores de su desarrollo psicosocial. Y eso genera conflicto y es uno de los conflictos que atendemos. Entonces ya no estamos hablando solo que atendemos personas consumidoras de sustancias, sino que atendemos conflictos en las situaciones familiares, que por eso vamos a ir entrando en ello, donde las familias tal vez necesitan un poquito de recursos o preparación para poder ir siendo efectivas en estos laboratorios. Entonces dice que la matriz del desarrollo psicosocial es la familia y que debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a la cultura. ¿Verdad? Minuchin, que ha sido un autor que trabajó muchísimo en terapia familiar, planteaba este elemento, que esta familia además se tiene que acomodar a la cultura. Y si pensamos en nuestros usuarios de servicios, ¿qué estamos atravesando o cuál es el momento cultural en el que estamos? Entonces, por ejemplo, hay algunas situaciones, les decía, por ejemplo, con respecto al alcohol, o hay situaciones con respecto a la marihuana, o hay situaciones con respecto a las drogas en general, y las familias como tales también están situadas en esa cultura, donde muchas veces también la brecha generacional no coopera y las expectativas o los mitos o estereotipos o conocimientos que se tengan del consumo de sustancias hace 20 años o 30 años no es la misma que podemos tener hoy en pleno 2018, casi 2019, ¿verdad? Entonces, cómo la familia atraviesa por esos cambios y, como les decía, entonces ya no vemos solo la persona que nos viene a la consulta, sino que esta persona tiene una serie de interrelaciones familiares con las que tiene que lidiar o tiene que trabajar o tiene que conciliar en el camino. Entonces tenemos dos objetivos de terapia familiar que son sumamente relevantes, y es la adaptabilidad y la flexibilidad. Entonces, en ese tema de los objetivos terapéuticos relevantes, estos dos elementos serían dos elementos en los que podemos trabajar con las familias como objetivos terapéuticos, y de fijo nos van a cooperar en el proceso, no solo de mejora de la familia, sino también en el proceso de mejora de la persona que consume sustancias. Tener capacidades de adaptabilidad y flexibilidad suena sencillo, pero realmente no lo son con una cultura que cambia, realmente no lo son cuando las personas tienen hijos tal vez en diferentes etapas del ciclo vital familiar, o incluso hablábamos en otra de las capacitaciones que cuando las personas tienen hijos pequeños es como fácil manejarlos en la agenda de uno. Yo tengo una hija pequeña de 2 años y tengo una hija adulta de 19 años, entonces tengo los dos extremos, ¿verdad? Y en esos dos extremos es mucho más fácil manejar la agenda de mi hija bebé de 2 años, porque va conmigo y viene conmigo a mis diferentes actividades, o si hay fiesta familiar la llevo o no la llevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos hijos de 19 o de 18 o de 20? Esa agenda familiar ya no se maneja tan sencilla y se generan conflictos. Ahora súmele que además esa persona use sustancias. Bueno, hay una gran variabilidad de los objetivos terapéuticos, como les decía, más allá del consumo. Y en este sentido, dotar a las familias de capacidades de flexibilidad y de adaptabilidad a los cambios de su ciclo vital, que ya lo vamos a ver, es un objetivo terapéutico relevante, ¿verdad? Entonces, bueno, dice acá que la familia cambiará, pero también persistirá, debido a que constituye la mejor unidad humana para sociedades rápidamente cambiantes. Y eso somos sociedades rápidamente cambiantes, y nuestros pacientes o nuestros usuarios vienen con esa serie de necesidades. ¿O qué pasa cuando nuestro usuario es el padre de familia? Entonces, además de que está con una situación de consumo de sustancias, está tal vez trabajando para mantenerse en abstinencia, bueno, también tiene hijos en ciertas edades y está viviendo los elementos propios de la parentalidad, con el estrés y las necesidades de negociación y de comunicación que eso genera, tal vez sin tener las habilidades para poder enfrentarse a eso. Y eso podría ser, como les decía, incluso detonante de una recaída. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Y no tenemos tal vez que verlo como elementos separados, sino como entendiendo a esta persona que vino con este consumo de sustancias lleno de conexiones familiares, y en esas conexiones familiares ver recursos para poder ayudarle en su tratamiento. En este
tema de la terapia familiar sistémica, vamos a resumir un poquito con la siguiente frase de Umbarger que dice: las partes interdependientes de toda entidad viva estaban en consecuencia organizadas según pautas relacionales, cuyo alcance era mayor y cuyo sentido era diferente de la pura adición de partes. Entonces, hasta acá no atendemos pedacitos de la familia, atendemos una familia y sus pautas de interacción. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hecho atención familiar, pero no desde un enfoque sistémico. Porque yo podría atender a la persona y luego pasar a su mamá, y luego pasar a su abuelita, y luego pasar a su hijo, para hacer preguntas en relación a un síntoma, que no es lo mismo que atender la familia. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Atender la familia implica conocer la pauta de interacción y abordarla. No solo atender a Juan, a Pedro y a Felipe, ¿verdad? Y ir sumando en esas partes. Entonces ahí hay un marco de referencia sistémico en el que tenemos que centrarnos. Dice: cada sistema así organizado se caracteriza por determinadas reglas y rutinas operacionales que definían la modalidad de la relación recíproca entre las partes subordinadas y también la manera en que a su vez estas influían en el designio del sistema. Entonces no es lo mismo citar a Juan, a Pedro y a Felipe, irlos atendiendo en relación al síntoma e incluso a ciertas características o síntomas, ¿verdad? Sino que es atender a Juan, a Pedro y a Felipe y entender cómo ellos tres están conviviendo en relación a lo que los trae. Entonces lo podemos hacer de una manera grupal, o sea, atendiendo la familia completa, o lo podríamos hacer también desde un enfoque que se llama enfoque de terapia familiar sistémica individual. Hay un autor, Bowen, que trabajó muchísimo en eso, pero que si bien es cierto, tenemos que cuidarnos un poquito porque traemos cierta formación individual, para que ojalá lo podamos hacer de manera más sistémica, atendiendo al conjunto de la familia y aprendiendo a generar ese ojo respecto a las pautas de interacción. Entonces ahí vamos a trabajar lo que tiene que ver con las tipologías. No nos vamos a quedar muchísimo acá. La parte importante, y es que lo vamos a necesitar para un trabajo que vamos a hacer colaborativo más tarde nosotros ya en grupos, y tiene que ver con los tipos familiares, familias que están compuestas por dos personas, independientemente de su orientación, independientemente de su religión, ¿verdad? Dos personas constituyendo una familia. Familias de 3 generaciones, donde por ejemplo atendemos muchos casos de abuelita, mamá e hijo, ¿verdad? Creo que en la consulta y después de atender o escuchar muchísimos de sus compañeros de trabajo y sus casos y exponer y revisemos algunos elementos, hemos visto que hay muchísimas familias de 3 generaciones que llegan a la consulta y que tienen características importantes. ¿Por qué lo planteamos? Porque una familia de 3 generaciones a veces no sabe dónde está la jerarquía. Porque entonces cuando me conviene soy la abuelita, pero cuando me conviene yo soy la que lo cuido, ¿verdad? Y usted no está, entonces yo mando. Y el chico o la chica igual, cuando le conviene la abuelita es la mamá y cuando le conviene la mamá es la mamá. Entonces, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y la ganancia es entre comillas, porque no necesariamente es sana. Entonces acá las familias de 3 generaciones tienen todo un tema. Familias acordeón o con un progenitor que está alejado, eso también, ¿verdad? Por situaciones laborales o por situaciones de vínculo o por situaciones de separaciones de pareja. Entonces atendemos progenitores que están lejos, ¿verdad? Madres o padres que están lejos. Familia con soporte son familias con hijos parentalizados. Y en las familias que atendemos, muchísimas veces, cuando la persona que consume tiene hijos, muchísimas veces estos hijos, en casos donde hay trastorno por dependencia y situaciones de deterioro significativo y perjudicial, ¿verdad? Refiriéndome a casos de ese tipo específicamente, muchas veces sus hijos se convierten en sus papás, ¿verdad? O sus hijos se convierten en sus cuidadores. Entonces tenemos casos de chicos que incluso, les ponía algún ejemplo de chicos que incluso ante una visita en el PANI dicen, lléveme. ¿Por qué? Porque estoy agotado de cuidar a mis papás. Entonces, ese tipo de familias las atendemos y tienen unas características relevantes y un eje de atención importante desde nuestra consulta.
¿verdad? Entonces son como ejemplos que podemos ir citando. Familias cambiantes porque cambian de hoy viven aquí, mañana viven allá, o tienen hoy una pareja, mañana tienen otra, pasado mañana hay otra relación, y volvemos al tema no de la moralidad, en lo que sea bueno o malo, sino que tiene que ver en términos de funcionalidad y cómo ese cambio también afecta nuestro, digamos, objetivo terapéutico de recuperación, abstinencia o reducción de los daños, y con reducción de los daños en un enfoque psicoterapéutico, mejores habilidades para promover la salud poco a poco y para que haya, como el nombre lo dice, menos riesgo y menos daño. Entonces, en familias que cambian y cambian de lugar, o cambian de pareja, o cambian de trabajo, o cambian de muchas cosas, a veces la estabilidad no les permite también como manejar objetivos terapéuticos y tener la sensación de logro. Familias con huéspedes, que se habla de familias que se suponen no deben desarrollar apego con alguien que tienen en su casa, pero que al final la terminan generando apego. También en este caso, en el caso de la familia con huésped y en las familias fantasmas, esta es una tipología de Minuchin, por si alguien lo quiere buscar, puede leer más sobre el tema en los libros de Minuchin, pero en estas categorías de familia con fantasmas, que es donde se reasignan tareas porque algún miembro no está, o en el caso de las familias con huéspedes, a veces tienen que ver, por ejemplo, para nuestro foco de trabajo, con las situaciones de tratamiento residencial. En las familias que tienen situaciones, digamos, que llevan a que nuestros pacientes o personas que atendemos vayan a tratamiento residencial, muchísimas veces algún familiar se encarga, por ejemplo, de sus hijos, ¿verdad? Y luego ese proceso residencial, no sé, podrá durar unas semanas, unos meses, incluso muchos más meses, y luego esta persona tiene que volver a la vida familiar, digamos, este hijo o esta hija. Entonces hay una resignificación de las tareas que también tenemos que contemplar, porque no solo alguien va a tratamiento residencial como una recomendación o como una sugerencia médica o como una sugerencia terapéutica, sino qué pasa con la dinámica familiar mientras que esta persona va a ir al tratamiento. Decía también con familias que tienen resignificación de tareas mientras que esta otra persona está en tratamiento residencial. Entonces, ¿con quién vive? ¿Quiénes quedan en casa? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿O qué pasa con esa pareja? ¿O qué pasa con esa adulta mayor que vivía también en esa casa? Entonces, a veces perdemos de vista, ¿verdad?, en la referencia, las otras circunstancias que esa referencia va a generar. Y la terapia de familia nos dice, no podemos perder de vista las relaciones interpersonales de esta persona que va para tratamiento residencial. Entonces, bueno, familias con padrastro o madrastra, que yo creo que es como más conocido, familias descontroladas que hablan de que no tienen la jerarquía clara. Entonces, por ejemplo, tenemos casos donde el hijo o la hija, independientemente de la edad que tenga, quiere jugar el rol de la madre o del padre. Entonces, por ejemplo, pensemos, es más fácil verlo con hijos, ¿verdad?, que son, por ejemplo, adolescentes, y pasa mucho tal vez en las personas que trabajan en el centro de menores, que vienen hijos subidos en la jerarquía, donde si lo pudiéramos dibujar, tenemos papá y mamá abajo y hijo arriba, ¿verdad? Y en esa jerarquía está todo el funcionamiento familiar desorganizado. Entonces, en personas menores de edad, pues es como más claro verlo, pero nos pasa en personas mayores de edad, ¿verdad? No sé, la mamá que apoya a uno de sus hermanos adultos y el hermano o la hermana que viene a jugar un rol de mamá y a decirle a su mamá hasta dónde puede apoyar a su otro hermano. Entonces, estos hijos pueden tener 30 años y la mamá 60, pero los hijos se quieren subir en la posición jerárquica y desde ahí entonces empiezan una serie de dificultades y de problemáticas de la vida familiar. Entonces, estas son un poco las familias con la jerarquía, digamos, invertida o la jerarquía no tan clara. Y las familias psicosomáticas que tienden al aglutinamiento y que tienen que ver con situaciones de enfermedad. Entonces, por ejemplo, puede ser nuestro propio persona que consume sustancias, ¿verdad?, que es el paciente identificado que está enfermo y que la familia corre a diferentes tratamientos, a diferentes lugares, a llevarlo a un internamiento y otro, a empezar a vender sus cosas para pagar sus tratamientos, a empezar a vender sus cosas para pagar problemas legales o problemas
que chocó el carro, que, ¿verdad? Situaciones, digamos, ya donde hay perjudicialidad en los consumos y las familias se aglutinan, pelean tal vez incluso un poco en relación a resolver el conflicto y van ahí en pautas de interacción súper repetitivas que al final ni está ayudándole al paciente identificado ni tampoco al resto de los familiares porque siguen pegados en esa dinámica. Entonces, bueno, tenemos estos ejemplos de tipos de familia y vamos a pasar. ¿Las fantasmas cuál es? Que no me gusta. Donde algún familiar puede ser porque muere o porque se aleje, tiene, digamos, se ausenta. Y entonces el rol que ejercía necesitamos que alguien lo asuma para que la familia vuelva al orden. Entonces no habla tanto de la importancia, digamos, presencial, sino de la importancia en la redefinición de tareas, que hace que las familias sean funcionales. Por eso las familias a veces no son tan funcionales por su constitución. Efectivamente no tiene que ver con que esté papá, mamá y los chiquitos. No, tiene que ver porque los roles de la parentalidad estén bien manejados. Por ejemplo, por unos tíos o por unos abuelos, pero que estén bien manejados y que si alguno de esos muere, se va, se interna, ¿verdad?, otra persona asume el rol adecuadamente y entonces el sistema queda en cierto equilibrio y puede funcionar mejor. Ese sería ahí la familia esa que preguntaba. Entonces, en el ciclo vital familiar, que esto me interesa muchísimo porque aquí es a donde la terapia de familia nos empieza a dar pautas de trabajo. Entonces, ¿qué dice la terapia familiar? Que si las personas tienen capacidad de transformación, que lo vimos antes, adaptabilidad y flexibilidad, que suena sencillísimo, pero de sencillo no tiene nada. Si las familias tienen capacidad de transformación y flexibilidad, van a atravesar los ciclos vitales del desarrollo de una manera adecuada. Pero que si las familias no tienen estas capacidades van a generar crisis de desarrollo y muchos de nuestros usuarios han generado algunas situaciones de crisis de desarrollo que los traen a la consulta, donde se prende ese bombillo rojo, como digo yo, del consumo de sustancias, pero que realmente es mucho más que eso, porque aún cuando tratamos de eliminar o minimizar el consumo de sustancias, la crisis del desarrollo sigue existiendo si no hacemos el abordaje integral adecuado. Entonces, en este sentido dice que hay cambios esperados en los tiempos, que esos cambios esperables van a necesitar situaciones de adaptación, desafíos que las familias van a tener que abordar y que no siempre las van a hacer de la mejor manera. Y que entonces imagínense en qué sucede cuando además los hijos consumen sustancias, ¿verdad? O sea, si pensamos en que además, ¿verdad? Y pensemos en nuestras propias familias, obviamente como un proceso ahí personal. Si lo pensamos, atravesar la vida familiar hasta la etapa del desarrollo donde hoy estemos no ha sido fácil. Hemos pasado probablemente por crisis, por alegrías, por tristezas, por enfermedades, por situaciones laborales, por situaciones de pareja, por situaciones con los hijos. Entonces, si llegar hasta este momento del ciclo vital familiar ha sido como ha sido, sumémosle además una situación de consumo de sustancias dentro de la realidad familiar. Y entonces se plantea que este ciclo vital familiar va a implicar una secuencia de tareas, digamos, esperadas, ¿verdad?, en ese proceso, y que son de alguna manera universales, ¿verdad?, y que vamos a tener que generar estrategias para la resolución de cada tarea. Entonces, si hiciéramos un ciclo vital familiar, empezamos a plantear que hay hijos en edad escolar que tienen tales necesidades, que hay hijos en edad adolescente que tienen estas otras, que hay hijos en etapa de edad adulta, que luego esos hijos en etapa de edad adulta abandonan su casa y que esa pareja, digamos, tiene que constituir un espacio de pareja cuando lo hay, o esta persona que está sin pareja tiene que rehacer, digamos, su proyecto de vida cuando la hay. Entonces no es solo, como les decía, el paciente identificado, sino todas esas otras relaciones familiares que están alrededor de su recuperación. Y entonces vemos los casos también a veces de codependencia o de relaciones, como les decía, de pautas relacionales, que es la palabra tal vez más correcta sistémicamente hablando, donde no solo la persona que consume sustancias queda atrapada en esta crisis del desarrollo y tiene 30 años, pero no ejerce su autonomía como persona de 30 años, sino que también esta madre o este padre de un hijo de 30 que tal vez ya tenga unos 60, no puede ejercer las tareas de su ciclo vital familiar, ¿verdad? Donde podría tal vez ya estarse jubilando o donde podría estar en alguna clase comunitaria de algún deporte o de alguna cosa. ¿Por qué? Porque está en función de atender las necesidades del otro que tampoco está en la etapa correcta. ¿Sí me estoy explicando? Y cómo entonces eso nos va a generar que la pauta nos genera
que ese paciente sintomático siga en esa relación y como que se alimenta una situación de la otra y generan cierto conflicto. Entonces hablamos de que no va a ser lo mismo, por supuesto, la atención de familias con hijos adultos, porque si tenemos claros que hay un ciclo vital familiar, hay una diferencia que las personas que tienen hijos menores de edad, o la atención que tenemos acá en el área de atención de adultos y la atención que tenemos en lo que tiene que ver con el centro de menores. Cada quien tiene unas características en su ciclo de desarrollo distintas, y eso es sumamente importante que lo dejemos, digamos, claro para el resto de los análisis que podamos hacer. Entonces acá yo no me voy a quedar ahí, ustedes se los voy a pasar por el internet la presentación y van a tener un cuadro que dice cuál es el ciclo vital y cuáles son un poquito las tareas que se esperan y los elementos, digamos, en los que podemos generar objetivos terapéuticos. Entonces, si por ejemplo vamos a tomar hijos en la adolescencia, bueno, si estamos en la adolescencia con nuestros hijos, una capacidad importante tiene que ver con todo el tema de los pares, que eso siempre lo manejamos, y entonces vamos a trabajar con la familia sus capacidades de aglutinamiento o desligamiento para permitirle a este hijo ser dentro de su adolescencia. Entonces vamos a tener este cuadro que nos permite tener algunos objetivos terapéuticos que estarían en el último pedacito del cuadro para trabajar con familias. Entonces ahí les queda por si alguno lo quiere revisar. Entonces, bueno, vamos a cerrar acá el camino de la mañana para que podamos trabajar nosotros en algunas dudas y algunos comentarios, y retomamos dentro de un ratito.